Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a Trenquelauquen. Como bien nos decía José, a un lote de alfalfa podemos incorporarlo en lo que es el proceso de conservación de reservas. En este caso vamos a hacer el proceso de enificación, que por definición es un método de conservación por deshidratación, o sea, es sacar todo el agua que tenemos en la planta para de esa forma poder conservarla en el tiempo. Siempre que hablamos del proceso de enificación son tres etapas bien marcadas. La primera, que tiene que ver con el corte; la segunda, que es el rastrillado; y la tercera, lo que es la confección del heno en sí, donde podemos tener fardos pequeños, rollos, megafardos o heno picado y embolsado. Lo fundamental al momento de hablar del corte es el momento del corte. Recordemos que cuando hablamos de la alfalfa, siempre por naturaleza decimos 10% de floración. ¿Y por qué no ir a un estado reproductivo mayor? Porque en ese momento todos los nutrientes que nosotros tenemos en las hojas empiezan a migrar hacia las flores que van a formar las semillas. Entonces, si nosotros evolucionamos a porcentajes mayores de floración, lo que vamos a hacer es perder mucha calidad. Posiblemente ganemos en cantidad, pero es más drástica la pérdida que vamos a tener en calidad. Normalmente ese es el punto donde tenemos el mejor equilibrio entre lo que es cantidad y calidad. Un concepto básico que estamos recomendando al momento de tomar la decisión de corte es siempre mirar el rebrote, mirar que el rebrote basal, o sea, lo que viene surgiendo desde la corona de la alfalfa, no sea superior a los 5 centímetros de altura. ¿Eso por qué? Porque si se estira, que es lo que pasa cuando entramos a estados reproductivos mayores, 20, 30 o 50% de floración, lo que es el rebrote se estira y lo dañamos al momento del corte. Entonces, capaz que ganemos algunos puntos más de cantidad de material en ese corte, pero estamos perjudicando notablemente a lo que va a ser el corte superior. Esta es la máquina para realizar el corte de alfalfa, principalmente porque podemos hacer un corte de calidad con el filo de estas cuchillas, el cual es una cuchilla corta que trabaja a alta velocidad y normalmente trabajan con el contrafilo que nos ofrece la máquina entre los dientes, y esto nos permite aumentar la productividad. Al realizar un corte neto, producimos que la pastura pueda producir al corte siguiente justamente un 7, un 8% más de materia seca de pasto, fundamentalmente porque al realizar un corte neto evitamos el ingreso de microorganismos y de esa forma toda la energía que tiene la planta contenida en la corona lo utiliza para producir mayor cantidad de pasto al corte siguiente. Si realizamos un corte con desgarro, que es lo que sucede con una hélice, o bien es lo que sucede con una segadora cuando no controlamos el filo de la cuchilla, normalmente el corte al corte siguiente produce una disminución en lo que es la producción, básicamente porque la planta usa esa energía no para producir, sino para cicatrizar esas heridas que nosotros producimos al momento del desgarro. Claas Disco justamente protege lo que es el filo de la cuchilla y ofrece un sistema de recambio rápido de cuchillas, en el cual en 10 segundos podemos invertir el filo y aprovechar el doble filo que viene en las cuchillas, o bien recambiar la misma. Este es un punto fundamental que tenemos que controlar cuando la máquina llega al lote. Luego, el otro punto que nos permite este diseño es el repicado, un repicado menor al 4%, contra, por ejemplo, el repicado superior al 12% que tienen las hélices. Básicamente, el repicado es pérdida de hoja al momento de corte. Entonces, perder hoja en la primera etapa de la preparación del heno es como estar perdiendo el partido 1-0 a los 5 minutos. Básicamente, es el órgano que debemos cuidar y tenemos que proteger. Y este sistema nos permite evitar todo lo que es la pérdida por repicado. Y después tenemos lo que es el acondicionador. Estos rodillos de goma, que esto es lo aconsejado para alfalfa. Normalmente con estos rodillos las pérdidas nunca superan el 3%. Y básicamente lo que nos permite es que todo el material que es cortado con esta barra de corte de bajo perfil, que a su vez va montada sobre el suelo y copia las irregularidades, al ingresar el flujo de forraje pasa entre estos rodillos y lo que hacemos es generar vía de escape en los tallos. Nosotros sabemos que las hojas se secan fácilmente porque son planófitas y se exponen fácilmente al sol. Ahora, el tallo, acá tenemos lignina, tenemos material que es más complicado para generar las vías de escape para el agua, y esto es lo que nos ayuda el acondicionador. Si nosotros usamos el acondicionador, básicamente lo que estamos haciendo es acelerar la tasa de secado del 80% de agua, que es lo que tiene la planta en pie, al 50% en forma rápida. Y es cuando la planta deja de respirar.
Si la planta deja de respirar, deja de consumir sus propios carbohidratos, sus propios nutrientes, y de esa forma los podemos conservar mejor para el animal. Básicamente, utilizar esta máquina nos da 5.200 megacalorías por hectárea por año. Entonces, es un sistema que aumenta notablemente la productividad por hectárea y es lo que nos permite ser eficiente y transformar esa materia seca en mayor kilo de carne y mayor litro de leche. Dijimos que la nidificación es un proceso de conservación por deshidratación. Cuando el cultivo está en pie, a un 10% de floración, normalmente tiene un 80% de humedad. O sea, el 80% del peso que tiene la planta es agua. Y nosotros tenemos que lograr, para cuando hacemos el proceso, que tenga menos del 20% de humedad. Uno de los puntos es jugar con el ancho de la andana, que eso lo hacemos con los pontones traseros que tiene la máquina, que nos permite hacer una andana ancha, que es en el caso cuando trabajamos sobre un suelo seco, que no nos emite evaporación, o cuando tenemos días muy soleados, para exponerla al sol y que la radiación solar abra los poros de la alfalfa, de esa forma acelerar la tasa de desecación. Y cuando trabajamos en condiciones de un suelo muy húmedo o falta de piso, lo recomendable es achicar la andana para aislarla de la humedad que nos está transmitiendo el suelo. En este caso estamos hablando de toda la tecnología que tiene una segadora con acondicionador. Argentina está creciendo mucho en la evolución de esta tecnología. Desgraciadamente se ha tardado mucho en incorporarla, pero los beneficios son muy concretos. Y una de las alternativas que estamos viendo por las cuales está creciendo la demanda es el uso de este tipo de herramienta, que es un tractor con doble segadora o con triple segadora, que nos permite incrementar mucho la eficiencia y la productividad de la máquina. En este caso, con una máquina de 3,40 m simple, podemos realizar un trabajo de 2,5, 3 hectáreas por hora. Al utilizar una máquina doble, duplicamos el ancho y nos vamos de 3,40 a 6,80. En ese caso la productividad se va a 6 o más de 6 hectáreas por hora. Y tenemos la alternativa de ponerle triple segadora y llegar a las 15, 16 hectáreas por hora. Eso nos permite ir acomodando al sistema productivo que tiene nuestro sistema, también la posibilidad de crecer en la capacidad operativa y cortar el lote en el momento justo, pero fundamentalmente bajar los costos operativos. Al incrementar el ancho de la pasada, lo que estamos haciendo es bajando el consumo de combustible por hectárea y pasamos de los 4,5 litros por hectárea, que son los números más tradicionales, a valores inferiores a los 3 litros por hectárea, y eso repercute mucho en la eficiencia del sistema. Entramos en la fase 2 del proceso de nidificación, que básicamente es la fase 2 del proceso de deshidratación. Partimos del corte, donde tenemos un 80% de humedad en la planta, 20% de materia seca, y entramos en esta etapa de lo que es el rastrillado, que es el momento donde vamos a juntar las andanas. ¿Por qué vamos a trabajar en el rastrillado? Básicamente para generar mayor volumen en la andana, que después vamos a trabajar con la rota enfardadora, con la mega enfardadora, pero básicamente para acelerar la tasa de deshidratación. Decimos que el acondicionador nos ayuda mucho a llegar al 50% de humedad o 50% de materia seca, que es el momento donde la planta deja de respirar y es a donde empezamos a conservar ese forraje. Luego esta etapa empieza una etapa que es más lenta. Cada punto de humedad que le sacamos a la planta nos lleva más tiempo que en la etapa inicial, y es por eso donde el rastrillo juega un papel fundamental. Cuando hablamos de rastrillo es el talón de Aquiles, la parte crítica de lo que es la nidificación, porque es donde generalmente se genera el 40% de las pérdidas. Por eso tenemos que ser muy rigurosos y por eso hoy tenemos este tipo de tecnología como los rastrillos giroscópicos, que nos permiten trabajar con un poquito más de humedad, como en este momento 40% de humedad. Esto hace que podamos realizar esta tarea en un momento donde la planta todavía no es tan susceptible al desoje. Si lo hacemos más seco, que es la foto que habitualmente vemos en el campo, el rastrillo estelar trabajando y la rota enfardadora por atrás, o sea que estamos con 20% de materia seca y lo único que buscamos en ese momento es juntar andanas para no dar tantas vueltas con la rota enfardadora dentro del campo. En ese momento generamos mucha pérdida por desoje. Entonces es fundamental todo el trabajo que podamos realizar en este momento. Este es el momento para invertir las andanas y acelerar la tasa de secado y uniformizar lo que es la parte superior con la parte inferior, que normalmente tiene mayor humedad. El trabajo en este momento lo estamos realizando con un Liner 1700 Twin. Este es uno de los rastrillos con mayor versatilidad para hacer tanto heno como enolaje. Básicamente porque el rastrillo tiene dos rotores de desplazamiento lateral,
pero que nos permite trabajar con los rotores separados, en el caso cuando tenemos alto volumen en los cortes de mayor producción de pasto, que nos permite solamente invertir la andana sin juntarlas para acelerar el secado, que es uno de los objetivos fundamentales de este proceso. Tenemos la posibilidad de que los dos rastrillos trabajen juntos y podamos trabajar a 6,80 metros, que en este caso todo lo que barremos, hacemos una andana lateral y nos da la particularidad también de poder hacer ida y vuelta, hacer de desplazamiento lateral y no de desplazamiento central, para hacer un ida y vuelta y que nos queden 4 andanas en uno. Recuerden que en este sistema estábamos trabajando con una segadora de disco doble, una 3600 trasera y una 3600 frontal, que tiene 340 de ancho, o sea 680 de corte, y son los 680 que en este momento estamos rastrillando. La arquitectura de la andana que confeccionamos con el rastrillo es fundamental para el trabajo que haga después la rotoenfardadora o la medio enfardadora. En este caso hacemos una andana ancha debido al volumen, estamos juntando 4 andanas de 3,40 metros de corte en una sola gavilla, y fundamentalmente este es el proceso que nos va a permitir realizar, sobre todo en las rotoenfardadoras, un rollo con forma cilíndrica. Entonces es fundamental el trabajo que realicemos, que sea una andana lo más pareja posible y que nos permite al momento de trabajar con la máquina juntar este pasto para llenar la cámara con la mayor uniformidad posible. Ya tenemos la andana confeccionada. Ahora tenemos que decidir qué destino le damos a este pasto. En este momento está con 50% de humedad. Ese trabajo nos permite hacer un rastrillo giroscópico. Podemos hacer enolaje, que básicamente es utilizarlo para hacer rollos que después lo vamos a envolver y generar algún proceso de fermentación, tal cual lo hacemos en el silaje de alfalfa, o bien secarlo a menos de 20% de materia seca y ahí ver qué destino le damos en base a qué estructura lo vamos a almacenar. Podemos hacer farditos, podemos hacer rollos, podemos hacer megafardos o podemos hacer heno picado embolsado. Ese proceso lo vamos a ver ahora en detalle en la etapa 3.